Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos y todos los que me escuchan, sean bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Me encanta estudiar la palabra de Dios porque cada día conoce uno más a Dios y el hecho de conocer a Dios nos asegura la salvación. Y es lo que buscamos y es lo que debemos buscar, la salvación. Entonces, hoy vamos a estudiar unos versículos que en realidad he oído a predicadores que le dan una mala interpretación. Y debido a esas malas interpretaciones resultan doctrinas que no son bíblicas, pero así las enseñan y así las dan a creer y así engañan a muchos. Para comenzar este estudio, vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 14, los versículos 5 y 6. Estos versículos son controversiales y unos lo interpretan de una manera y otros de otra. Pero yo les voy a decir en realidad, en el sentido espiritual, lo que significa. Dice así: uno hace diferencia entre día y día. Aquí está hablando del día de reposo. Y este día de reposo que está Pablo hablando aquí en estos versículos es el séptimo día de la semana, el día de reposo establecido por Dios. Y dice así: uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Bien. Entonces, como estamos hablando del día de reposo, día que Dios instituyó en la creación, Pablo está diciendo acá que hay algunos que guardan el día de reposo, pero hay otros que dicen que no, todos los días son iguales. Hasta este tiempo también se oye de la misma manera. Unos predican que hay que guardar el día de reposo y que es necesario guardarlo. Hay otros que dicen no, todos los días son iguales, incluso dicen todos los días son malos y que bueno. Y como se está hablando del día de reposo, y sabemos que el día de reposo, ya hemos estudiado que Dios estableció el día de reposo, lo bendijo y lo santificó, y que ese día nos señala el verdadero reposo que Dios tiene para darnos, y que el día de reposo, aún en la tierra nueva, lo guardaremos, según Isaías 66, 23. Entonces, no tiene cambios, ni ha sido abolido, nunca. En la tierra nueva guardaremos y adoraremos en el séptimo día de la semana, porque ese fue el día que Dios apartó, bendijo y santificó. Muy bien, pero aquí Pablo está diciendo que unos hacen caso del día y otros juzgan iguales todos los días. Uno hace diferencia entre día y día, otro dice que todos los días son iguales. Dice también que cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Resulta que para Pablo, prácticamente él no hacía diferencia entre día y día. Porque para él todos los días eran como días de reposo, todos los días adoraba a Dios, todos los días
tenía presente las cosas de Dios, así que para él todos los días eran iguales, y entonces estaba prácticamente de acuerdo con los que decían todos los días son iguales. Todos los días son como día de reposo. Todos los días se adora a Dios, se sirve a Dios, se tiene en cuenta que hay un verdadero reposo en el cual debemos entrar, que es el día del Señor, el reposo de Dios, 1000 años en el cielo, que ese es el verdadero reposo. Entonces, si se tiene en cuenta todo eso todos los días y todo lo que se haga, se hace para la gloria de Dios, pues está bien. Yo considero que también puede ser. Pablo ahí lo está diciendo, de que no hace caso del día, para Dios no lo hace, pero honra a Dios porque le da gloria a Dios en todo lo que hace y está pendiente de las cosas de Dios y está pendiente que para él hay un reposo en el cielo. Está bien, no hace caso del día, pero tiene en cuenta todos los días dar la honra y la gloria a Dios y tener la seguridad de que Dios tiene un reposo para darnos. Bueno, más o menos. Para mí, personalmente, yo sí hago caso del día, porque yo necesito un día de reposo en el cual yo me olvido que hay que trabajar. Y es una gran delicia porque prácticamente en ese día yo me siento que ya entro en el reposo de Dios y tengo en mi mente el reposo de Dios y adoro a Dios y le doy gracias y gloria a Dios en ese día y estudio su palabra y medito. Es un día que es dedicado a Dios y por eso en el mandamiento de Éxodo 20, el versículo 8 dice, recuérdase del día de reposo para santificarlo. Y que el reposo es para Jehová tu Dios. No es para nosotros. Es para que nuestra mente esté conectada con Dios en ese día, todo el día. Bien. Entonces yo personalmente yo sí hago caso del día, me gusta, me encanta que llegue el día de reposo porque yo siento que entro en el reposo de Dios. Tengo en mi mente esos 1000 años que voy a pasar allá en el reino de Dios, donde Dios tiene su trono, en el monte Sión. ¡Qué bendición! Entonces yo sí hago caso del día. Entonces, aquí nos está hablando que algunos hacen caso del día, otros no. Yo estoy más o menos de acuerdo con los que dicen que todos los días son iguales y todos los días adoran a Dios y todos los días tienen pendiente el reposo de Dios y darle la honra y la gloria a Dios. Estoy de acuerdo. Pero yo sí hago diferencia entre día y día porque el séptimo día Dios lo bendijo y lo santificó y nos lo dio para reposar, para recordar como señal de que Dios tiene un reposo muy especial para darnos en el reino de los cielos. Muy bien. De acuerdo con este versículo que estamos estudiando, muy bien hace el que guarda el séptimo día como día de reposo, el sábado. Más o menos bien, digamos, los que dicen que todos los días son iguales y que en todos los días se adora a Dios y que todos los días tienen presente el reposo de Dios, está bien, más o menos, digamos regular para ellos. Pero los que sí están totalmente mal es los que guardan otro día o han cambiado el día de reposo a otro día, porque ellos sí están desafiando a Dios, diciéndole a Dios, no, lo que instituyó no nos sirve, no lo queremos, nosotros vamos a guardar otro día, el primero de la semana. ¿Qué tiene que ver?
porque en el primero de la semana resucitó Jesucristo. Saben que más adelantico vamos a estudiar la resurrección de Jesucristo. No tiene nada que ver con el día de reposo, ni con el reposo de Dios, nada que ver, es otro evento. Sin embargo, lo están asociando y que por eso cambian el reposo que Dios estableció a otro día, al primer día de la semana. Pierde totalmente la señal que señala el día de reposo. Eso es lo que Satanás quiere, que que perdamos de vista la señal que Dios nos dio del verdadero reposo que tiene en el cielo para darnos. Entonces, tenemos más o menos esas tres identidades. El que guarda el día de reposo, el que hace distinción del día de reposo y guarda el séptimo día como día de reposo, hace bien, porque ese fue el día que Dios estableció y reposó en él, lo bendijo y lo santificó y nos lo dio a nosotros para que reposemos en él y recordemos el reposo verdadero de Dios. El que juzga todos los días iguales, pero exalta a Dios y da la honra y la gloria a Dios en todo lo que hace, está más o menos regular, no bien sino regular, porque está desechando lo que Dios estableció. Y en el tercer lugar, los que cambian el día de reposo a otro día, esos están mal, muy mal, porque están desechando lo que Dios nos dio, desechando lo que Dios estableció para establecer mandamientos de hombres, para establecer lo que al hombre le parece que es correcto, pero no lo es. Porque lo que Dios hace no se puede cambiar. Lo que Dios establece no cambia. Dios no tiene ninguna variación. Pero Lucifer en el cielo cayó por eso, porque él no aceptó los designios de Dios, no aceptó al que había elegido su hijo, sino que dijo, ese no, tengo que ser yo. Y por eso, cambiando, no aceptando los designios de Dios, cayó en pecado, en desobediencia. Así también los que no aceptan el día de reposo que Dios estableció, sino que establecen otro a la manera de los hombres, no están aceptando los designios de Dios y están desechando lo que Dios ha establecido. Ellos andan muy mal y mal informados. Ahora vamos a otro versículo que también nos habla de esto mismo que estamos hablando, pero nos aclara algo más. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Juan 5, el versículo 16 al 18. Juan 5. Juan 5, los capítulos 10, versículos 16 al 18 dicen: Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. ¿Qué era lo que hacía en el día de reposo Jesús? Hacía sanaciones. Y decían eso, y los judíos decían, eso es trabajar, y lo perseguían por eso. Le decían, no guarda el día de reposo. Entonces dice así: por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a centrarnos aquí en el versículo 17, porque este versículo lo interpretan mal también. Y las malas interpretaciones de la palabra de Dios, de cualquier palabra, de cualquier párrafo que se interprete mal, ya nos da pie para una doctrina falsa en las iglesias. Entonces, el versículo 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y entonces dicen, vea, mire, Jesús dice que trabaja en sábado. Nuestro Padre Celestial trabaja en sábado, entonces ¿por qué nosotros no vamos a trabajar el sábado? Eso no es pecado, ¿sí? Está bien. Vamos a ver por qué causa Jesús dijo estas palabras. ¿O qué es lo que Jesús está dando a entender ahí? Ya les he dicho varias veces y muchas veces que el Evangelio de Dios tiene las dos maneras de interpretarlo, por la parte terrenal, carnal, y por la parte espiritual. Por la parte terrenal, los terrenales y carnales lo entienden con mucha facilidad, por la parte terrenal. Pero por la parte espiritual, solo la persona que es espiritual puede entenderlo. Porque para el hombre común, o el hombre terrenal y el hombre carnal, lo espiritual le es locura. Y eso lo dice el apóstol Pablo también enseñando a las iglesias. Así que solamente el que es espiritual y el que el Espíritu Santo le ha dado entendimiento y lo ha llevado a toda verdad, solamente esa persona puede entender lo espiritual del Evangelio de Dios, de la palabra de Dios. Y aquí Jesucristo está hablando en la parte espiritual, pero como los hombres somos carnales y terrenales, entendemos sus palabras por la parte terrenal, carnal, que también se pueden entender. Entonces Jesucristo está diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué dice eso? Ya vimos en los primeros temas que grabé en los primeros videos, que la semana de Dios, que Dios dio una semana de su tiempo, que cada día de la semana de Dios para nosotros son 1000 años. Que Dios dio una semana de su tiempo para dar a conocer a todo el universo, a todos los seres vivos del universo, lo que es el mal, lo que es obrar el mal, lo que produce el desastre que ocasiona el mal. Lo da a conocer y da una semana de su tiempo, que para nosotros una semana del tiempo de Dios son 7000 años. Entonces, Dios da una semana de su tiempo para dar a conocer el mal a todo el universo. De esa semana está hablando aquí Jesucristo, en este versículo. Entonces, a la mitad de la semana, Dios envió al Mesías al mundo. A la mitad de la semana, según Daniel 9:27. A la mitad de la semana, Dios envió al Mesías al mundo y se ofreció un sacrificio por los pecados del mundo. Bien. Entonces, cuando habló Jesús estas palabras, estaba en el mundo. Estaba en la mitad de la semana de Dios. Por eso Dios y su Hijo
estaban trabajando. Por eso dice ahí con claridad, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los dos trabajan, porque los dos están a la mitad de la semana. Porque Jesús es Dios y Jesús no está limitado a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Entonces, ellos están en mitad de semana. Por eso él habla de esa manera. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque ellos están en mitad de semana. Ellos son Dios y ellos están limitados al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo. Muy bien. Entonces, para que nos demos de cuenta, porque resulta y que toman estas palabras de Jesucristo para decir, no, si Jesús y nuestro Padre Celestial incluso trabajan en sábado, pues que nosotros también no trabajamos en sábado. No, es que ellos no están limitados a nuestro tiempo. Ellos tienen su tiempo, su conteo de tiempo, que es más lento que el de nosotros, que un día de Dios son 1000 años para nosotros. Entonces ellos estaban en ese tiempo en mitad de semana. A ver si podemos entender esas cosas que son espirituales. Ya les he dicho que para el hombre natural, o sea, el hombre que es carnal, el hombre que es terrenal, lo espiritual le es locura. Estarán diciendo a esta hora, este hermano está hablando locura, porque esto difícilmente lo pueden entender, ya que esto se ha de discernir espiritualmente. Por eso, entonces, para ahí les queda esta enseñanza. Ahora, vamos a ver rápidamente, antes de que nos vaya el tiempo, otro versículo que es mal interpretado. Vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 1. Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 10. Apocalipsis 1:10. Dice así. Bueno, vamos a leer desde el 9, porque aquí está Juan en la isla de Patmos. Y dice así. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dejémoslo hasta ahí. Este versículo 10 es el que quiero que lo estudiemos. El versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Allí se le apareció Jesucristo, pero se le apareció atrás, a las espaldas de Juan. Eso tiene algo que ver, ahorita lo vemos. Entonces, lo que quiero que veamos es que Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué es estar en el Espíritu? Lo que pasa es que, como dice, en el día del Señor, muchos dicen, Juan estaba allá en la isla en sábado. Y otros dicen, no, Juan estaba en domingo, porque dice en el día del Señor. No, yo quiero decirles que Juan no estaba ni en sábado ni en domingo. Juan estaba concentrado viendo el día del Señor. ¿Pero qué es el día del Señor entonces? ¿No es el sábado ni el domingo? No, no es el sábado ni el domingo. Es más, el día del Señor no tiene nada que ver con el día de reposo. Y eso es lo que quiero que entendamos y que separemos los dos eventos. Un evento es el día de reposo
que tiene un significado muy diferente al día del Señor. Vamos a ver qué es lo que significa el día del Señor. Vamos a ir a Isaías, el capítulo 2 y los versículos y el versículo 12. Vamos a leerlos. ¿Qué es el día del Señor? Mire, aquí en el Antiguo Testamento, vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, dice, porque el día de Jehová, aquí no dice, en el Nuevo Testamento dice el día del Señor, en el Antiguo Testamento dice el día de Jehová, pero es lo mismo, que significa lo mismo. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Entonces aquí no está hablando del sábado ni del domingo, que son ni de día de reposo, no está hablando de día de reposo, está hablando de otra cosa. Leamos otro versículo y sabremos de qué nos está hablando. Capítulo 13 y el versículo 9, ahí mismo en Isaías. Y el versículo 9 dice así: He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Ya saben de qué día está hablando acá? De la segunda venida de Cristo al mundo. De eso está hablando. Dice que viene el día de Jehová terrible de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad. Recuerda que estudiamos en un tema pasado que la tierra queda vacía durante el milenio. Cuando venga Jesucristo por segunda vez, con esos eventos que pasarán, la tierra quedará vacía, porque los impíos quedan muertos. Y aquí está diciendo, para raer de ella a sus pecadores. A sus pecadores, o sea, quedan muertos todos los impíos, todos los pecadores. Y los justos, pues Cristo Jesús los lleva al cielo a pasar allá el día de reposo de la semana de Dios, el séptimo día de la semana de Dios, 1000 años. Entonces la tierra queda vacía. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces aquí este versículo nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que significa el día del Señor. Vamos a ver más rápidamente otros versículos. Hechos, el capítulo 2 y el versículo 20. ¿Qué nos dice? Hechos 2:20. Dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Está hablando de aquí del sábado o del domingo? No. El día del Señor grande y manifiesto es la segunda venida de Cristo. Entonces, no tiene nada que ver el día de reposo con el día del Señor. Así que Juan en la isla de Patmos no estaba ni en sábado ni en domingo. Estaba en el día del Señor, o sea, en el día en que Jesucristo venga por segunda vez. Si quieren más testimonio, vayamos a Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 4. Primera de Tesalonicenses 5 del 2 al 4 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer de encinta, y no escaparán. ¿De qué está hablando aquí? De la segunda venida de Cristo. No está hablando de días de reposo, está hablando de la segunda venida de Cristo. Y para que nos demos más perfectamente
más evidencias, vamos a 2 de Pedro 3:10. 2 de Pedro 3:10 nos habla más claro, para que nos demos de cuenta que no se está hablando, cuando la Biblia habla del día del Señor, no está hablando de día de reposo, está hablando de la segunda venida de Cristo, que es un evento muy diferente al día de reposo. 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los elementos ardiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Estos eventos acaso pasan en sábado o en domingo todas las semanas? No. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando dice aquí que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, significa que Juan estaba contemplando en su espíritu los eventos de la segunda venida de Cristo. Juan sabía mucho sobre eso porque él anduvo con Jesucristo, era muy compañero de Jesucristo y Jesucristo le había enseñado muchas cosas acerca de su segunda venida. Entonces él estaba contemplando el día del Señor, o sea, la segunda venida de Cristo, la estaba contemplando en su espíritu, estaba viviendo ese día. Y Jesús se le apareció a las espaldas. ¿Por qué a las espaldas? Porque Juan tenía que dejar de vivir en ese día, dejar de ver los eventos del día del Señor, para volverse, darse media vuelta y contemplar las cosas que pasarían durante el tiempo antes de que llegue ese día. Transcurriría un largo tiempo, que hasta hoy tenemos 2000 años, transcurriría un largo tiempo antes de que llegara el día del Señor que Juan estaba contemplando. Pero para Juan pensaba que el día del Señor iba a ser ya, que Jesús iba a venir antes de que él muriera. Por eso él se concentraba mucho en ese día. Pero Jesús se le apareció a la espalda para que, dejando de contemplar ese día, se diera la media vuelta y mirara lo que iba a pasar antes de ese día, atrás de ese día. Antes de que venga el día del Señor, iría a suceder todos los eventos que Jesucristo le mostró por medio de símbolos, como son las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, la mujer sentada sobre una bestia y muchos otros símbolos con los cuales Dios le enseñó y le dio a ver que pasarían muchas cosas, muchos eventos y mucho tiempo antes que llegara el día que él estaba contemplando, antes de que llegue el día del Señor, grande y manifiesto. Entonces ahora creo que con esto queda claro que Juan no estaba en sábado ni en domingo. Juan estaba contemplando la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo en la Biblia se denomina como el día del Señor. Dios les bendiga.